Gracias, aquí estamos, con mucho gusto. Sí, sí, no, gracias. El obispo le presenta para que lo bese. El agua bendita para usted. Después de que usted lo haga, hacer no auxiliar, pues aquí también. Podría acercarse, señor Musa, también a recibir. Les voy a pedir a los fotógrafos que se hagan a la parte lateral, por favor, y nos den permiso de pasar. Vamos a dirigirnos a la capilla del Santísimo, por favor.
regresas a casa, ¿no? Pues sí, aquí hace 38 años me estaban ordenando aquí en la catedral y ahora mira después de 38 no regresa. Es que como una madre que le dijeron sobrina, bótese para su casa. Dice, pero si esta es mi casa. Ah, bueno, es que la se hicieron a mí. Así. No, está terminando. Ya estamos aquí. Ay, qué bien, gracias a Dios. Mire, cuando él estaba después de cuando fuiste a dejar y ya no volví. Pues ahora se desquita me trajo. Ahora lo voy a tener aquí. Primero me fue a dejar y ahora me fui a traer.
y del Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. Tengan la bondad de sentarse un momento. Excelentísimos señores cardenales, excelentísimo señor nuncio apostólico en México, excelentísimos señores obispos, hermanos presbíteros y miembros de la vida consagrada, queridos hermanos laicos, quiero dirigir unas palabras de saludo y de bienvenida a quien ha sido nombrado obispo auxiliar en nuestra iglesia de Toluca. Seas bienvenido, Monseñor Maximino Martínez Miranda. La ley de la iglesia dice que cuando lo aconsejen las necesidades pastorales de una diócesis, se constituirán uno o varios obispos auxiliares a petición del obispo diocesano. Este fue el deseo que expresé al Santo Padre Francisco, tener la posibilidad de ayuda compartiendo trabajos pastorales con un obispo auxiliar. Lo más hermoso en la iglesia es el sentido de la comunión y de la unidad. Nuestra diócesis merece que podamos seguir mostrando lo que es y significa esta comunión apostólica. Querido hermano Maximino, juntos recorreremos con esperanza cristiana este momento histórico para nuestra iglesia particular de Toluca, como un llamado a la conversión y renovación pastorales ante los grandes desafíos que la realidad nos presenta. Frente a los grandes interrogantes de nuestro tiempo, nos viene exigida una mayor entrega para enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios. Nuestra labor como obispos será anunciar, testificar y visitar toda la realidad de las realidades de la diócesis, para que a nadie le resulte extraña la iglesia. Los sacerdotes, primeros colaboradores, los niños, los jóvenes, las familias, los agentes de pastoral, los consagrados y consagradas con sus diferentes carismas, los ancianos, los pobres, requieren una presencia mayor del obispo para confirmarles en la fe, esperanza y caridad. Te recibimos con gratitud y alegría como un don que el Señor nos da a través del Papa Francisco, y nos comprometemos a acompañarte como nuestro hermano y a sostenernos mutuamente en la oración, aceptando fraternalmente tu oficio como mi obispo auxiliar y tu colaboración generosa en la tarea principal. Querido Max, seas bienvenido, esta es tu casa. En
En este momento se va a realizar la toma de posesión canónica del obispo auxiliar. Primero se van a presentar las letras apostólicas al que preside, al nuncio apostólico, al señor Chaboya, obispo residencial de la diócesis de Toluca, a todos los obispos, al consejo presbiteral y demás fieles laicos. Lo hace el canciller de la diócesis de Toluca. ¿La abres, por favor? La presento. Ahora se lo entrega al canciller, quien va a hacer la lectura de las letras apostólicas. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano Maximino Martínez Miranda, hasta ahora obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano, constituido auxiliar de la Catedral de la Iglesia de Toluca y elegido obispo titular de Locura, Salud y Bendición Apostólica. El romano pontífice suele, cuando así lo requieren las circunstancias, asignar como obispos auxiliares a los obispos ordinarios de las iglesias particulares, cargadas de trabajos y cuidados pastorales, a fin de que éstos les proporcionen una adecuada ayuda. En tal sentido, proveemos ahora, escuchadas las súplicas del venerable hermano Francisco Javier Chaboya Ramos, obispo de Toluca, quien recientemente ha solicitado contar con un obispo auxiliar. Por tanto, a ti, venerable hermano, a quien por tus aptitudes de mente y de corazón te juzgamos apto para desempeñar este oficio, escuchado el parecer de la Congregación para los Obispos, con la suprema potestad que nos corresponde, te constituimos auxiliar de Toluca, desligándote en consecuencia del vínculo con la diócesis de Ciudad Altamirano, y al mismo tiempo te nombramos obispo titular de Lugura, con todas las prerrogativas y obligaciones inherentes al mismo oficio, en conformidad con las normas del derecho. Suplicamos finalmente para ti, venerable hermano, a quien ofrecemos como auxiliar a la muy querida sede de Toluca y a su sacro pastor, los dones celestiales que te sean necesarios para asumir el oficio que se te confía con la máxima, paciente y benignidad caridad, reina de todas las virtudes. La paz de Cristo,
bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, te acompañe todos los días de tu vida. Dado en Roma junto a San Pedro, el día 28 del mes de octubre del año del Señor de 2017, quinto de nuestro pontificado. Firma el Papa Francisco y Francisco Piva, protonotario apostólico. Una vez leídas las letras apostólicas, el señor Maximino va a hacer su juramento de fidelidad, primero su profesión de fe y luego su juramento de fidelidad. Delante. Aquí en el centro. Un poquito más para acá. Permítame. Yo, Monseñor Maximino Martínez Miranda, elegido obispo titular del lugar y auxiliar de la diócesis de Toluca, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y cuanto la Iglesia, mediante un juicio solemne o a través del magisterio ordinario y universal, expone para ser creído como divinamente revelado. Asimismo, acepto y acojo todo y en cada una de sus partes lo que concierne a la doctrina de la fe y las costumbres expuestas por la Iglesia de modo definitivo. Además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, me adhiero a las doctrinas expuestas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejerce el magisterio auténtico, aun cuando tenga la intención de exponerlas con un acto definitivo. Juramento de fidelidad.
que los obispos deben presentar a la Iglesia Católica y a la Santa Sede. Yo, Su Excelencia Monseñor Maximino Martínez Miranda, promovido como obispo titular del lugar y auxiliar de la sede episcopal de Toluca, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice, su Pastor Supremo, vicario de Jesucristo y sucesor en el primado del bienaventurado apóstol Pedro y cabeza del Colegio de los Apóstoles. Con plena libertad acataré la suprema autoridad de la Iglesia en la persona del Romano Pontífice. Llevaré a cabo sus mandatos y defenderé con diligencia su autoridad. Reconoceré y acataré las prerrogativas y los oficios de los legados del Romano Pontífice que representen a la persona del Supremo Pastor. Con suma diligencia procuraré cumplir las tareas apostólicas encomendadas a los obispos, es decir, enseñar al pueblo de Dios, santificarlo y regirlo en comunión con la cabeza del colegio episcopal y con todos sus miembros. Velaré por la unidad de la Iglesia universal y asimismo, con verdadero empeño, me ocuparé de que se conserve puro e íntegro el depósito de la fe que se ha venido transmitiendo desde los apóstoles, así como de enseñar a todos las verdades que se deben creer y las costumbres que se deben observar, tal como nos lo propone el magisterio de la Iglesia. Con paternal solicitud me abriré y acercaré a los que yerran en la fe para que vuelvan a la plenitud de la verdad católica. Contemplando la imagen de Cristo sumo y eterno sacerdote, cumpliré santa y piadosamente el ministerio que se me ha confiado, y de tal manera trabajaré para que con espíritu de pastor de la Grey pueda confirmar a los fieles para que alcancen su propia perfección cristiana. Fomentaré la disciplina común a toda la Iglesia, así como la observancia de todas las leyes eclesiásticas, en primer lugar, aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Me mantendré siempre vigilante para que no se introduzcan malos usos, especialmente en la predicación de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Con diligencia pondré cuidado en la buena administración de los bienes temporales de la Iglesia, de manera especial en aquellos destinados al culto divino, en los que son para honra, sustentación del clero y otros ministros, y los que miren a las obras de caridad y al apostolado. En el desempeño del mandato que se me ha encomendado, con especial predilección, atenderé a los sacerdotes y diáconos, prudentes colaboradores del orden episcopal, así como también a los religiosos y religiosas que participan en la misma acción pastoral. También tendré gran cuidado en la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas para atender a las necesidades espirituales de toda la Iglesia, como se aconseja. Reconoceré y fomentaré la dignidad propia de los laicos, así como su participación en las acciones de la misión de la Iglesia. Cuidaré con especial solicitud las obras misionales para la evangelización de los pueblos. Responderé oportunamente y estaré atento a los llamados para participar en las asambleas y acciones colegiales de la Iglesia, a no ser que por alguna razón me vea impedido. En los tiempos establecidos y dada la ocasión, informaré a la Santa Sede mi acción pastoral y observaré las indicaciones y consejos que llevaré a cabo con máxima diligencia. Así Dios me ayude.
y que estos santos evangelios que toco con mis manos Una vez firmada, Monseñor Maximino lleva su profesión de fe y juramento de fidelidad ante el nuncio que representa al Papa Francisco, quien también va a firmar este juramento de fidelidad que el señor Maximino ha realizado. Una vez que el señor nuncio ha recibido el juramento de fidelidad y lo ha firmado, lo entrega al canciller y, como un signo de comunión y de bienvenida, el señor obispo recibe un abrazo del señor nuncio, del presidente de la celebración y de los demás obispos aquí presentes como signo de comunión en este consejo episcopal. Invito a los vicarios generales y episcopales de Toluca, se acerquen por favor también para darle este recibimiento. Suban por favor al presbiterio. De pie, por favor. Gloria a Dios en el cielo.
a los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Piedad, Señor. En el cielo y en la tierra a los hombres paz. Padre, oremos. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una, santa, católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo, que por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo, y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo,
recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañará todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De pie, por favor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor está en tus labios y en tu corazón para que anuncie su evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, fieles laicos de Cristo Jesús, queridas hermanas de vida consagrada, muy amados hermanos presbíteros y diáconos, saludo con especial afecto a mis hermanos, los obispos, en especial al ángel de esta iglesia, mi muy querido hermano Francisco Javier Chaboya. Saludo al señor nuncio apostólico, a su eminencia el señor cardenal. Querido Maximino, ante todo una disculpa. Yo hasta anoche llegué, andaba en otros quehaceres y nadie me hizo llegar cuáles textos habían elegido para esta ceremonia tan significativa en tu vida. Simple y sencillamente tomé los textos que en este día se proclaman en la Iglesia Universal, sobre todo el Evangelio, en donde Jesús se compadece de la multitud hambrienta que lo estaba siguiendo, de esa multitud que vagaba como ovejas sin pastor. Por eso, creo que lo que allí encontramos, lo que estamos viviendo, podemos decir, querido Maximino, el Evangelio se ha cumplido. Sé que has vivido en carne propia accidentes que te han llevado a vivir una experiencia de estar enfermo, de vivir los momentos en el hospital que te ha marcado,
para entender el dolor de los hermanos enfermos. Has vivido la pobreza de tu amada diócesis de Ciudad Altamirano y como consecuencia de esa pobreza, el hambre, junto con el temor, la angustia y la desolación en tierra caliente por los secuestros, los muertos, inclusive sacerdotes, y tanta violencia que ha obligado a muchos a emigrar. Considero que todo esto te ha forjado como obispo en el dolor y en el silencio, para comprender mejor al pueblo pobre que no tiene voz ni recursos. Que toda esta experiencia vienes ahora a enriquecer a esta tu iglesia que peregrina en Toluca, pastoreada por nuestro querido hermano Francisco Chaboya, obispo al frente de un presbiterio bien formado, con generosidad y preparación para la misión, con tantos laicos que ofrecen con generosidad y preparación, porque han tenido larga preparación, ofrecen sus panes y sus peces para que como Jesús, junto con Él, hagas maravillas de amor, como menciono que el Evangelio nos narra. Con toda razón puedes decir con el profeta Isaías: el Señor me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar a los de corazón desgarrados. Este será tu trabajo en el campo de Dios, en el campo humano, llevar a los hombres la luz de la verdad, librarlos de la pobreza de la verdad, que es la verdadera tristeza y la verdadera pobreza del hombre. Llevarles la buena noticia que no es solo palabra, sino también acontecimiento. Él nos toma de la mano, nos lleva hacia lo alto, hacia sí mismo, y así cura el corazón desgarrado. Damos gracias al Señor porque te manda como obrero a la mies de la historia concreta de esta iglesia particular de Toluca. Aunque pueda parecer para que muchos de los hombres de hoy han dado la espalda a Dios y consideran que la fe es algo del pasado, existe el anhelo, y lo vas a constatar continuamente, de que finalmente se establezcan la justicia, el amor, la paz, de que se superen la pobreza y el sufrimiento, de que todos los hombres se encuentren una verdadera alegría. Todo este anhelo está presente en esta querida diócesis, el anhelo hacia lo que es grande, hacia lo que es bueno, es la nostalgia del Redentor, de Dios mismo, incluso donde se le niega. Precisamente en esta hora, el trabajo en el campo de Dios es muy urgente y decisivo. En la iglesia primitiva, como en la iglesia de hoy, San Lucas nos señala los 4 fundamentos de la iglesia de Jesucristo. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. En estos 4 elementos básicos del ser de la iglesia está descrita también la tarea esencial de nosotros los pastores,
Los 4 elementos están unidos mediante la expresión perseveraban. La perseverancia, la asiduidad, la constancia pertenece a la esencia de ser cristiano y es fundamental para la tarea de los obispos. De los presbíteros y de todos los obreros en la mies del Señor. El pastor no debe ser una caña que se dobla según sopla el viento, un siervo del espíritu del tiempo. El ser intrépido, la valentía de oponerse a la corriente del momento, pertenece de modo esencial a la tarea del pastor. No debe ser una caña, sino un árbol que tiene raíces profundas en las cuales permanece firme y bien fundamentado, lo cual nada tiene que ver con la rigidez o la inflexibilidad. Solo donde hay estabilidad, hay también crecimiento. El segundo pilar de la existencia eclesial, San Lucas lo llama comunión. Después del Concilio Vaticano II, este término se convirtió en una palabra central de toda la teología y del anuncio del Evangelio, porque en él, de hecho, se expresan todas las dimensiones del ser cristiano y de la vida eclesial. Una primera definición de comunión nos la da San Juan al comienzo de su primera carta. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos del verbo de la vida, se los hemos anunciado para que estén con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entramos en esa comunión a través del creer y vivir justamente con quienes lo han palpado. Al estar en comunión con los apóstoles, al estar en su fe, nosotros mismos estamos en contacto con el Dios vivo. Querido Maximino, para esto sirve el ministerio episcopal. Cuida que esa cadena no se interrumpa. Nunca somos obispos solos, nos dice el Vaticano II, sino siempre y solamente en el colegio de los obispos. Vivamos la comunión participando de su centro más profundo en este momento sagrado con el cual el Señor mismo se nos da en santa comunión. Con esto hemos llegado al elemento fundamental de la existencia eclesial, la fracción del pan. En este punto debemos dirigir nuestra mirada a los discípulos de Emaús. Es cierto que su corazón ardía con la palabra de Jesús, pero es en la fracción del pan en donde reconocen al Señor y su corazón ardía. De aquí que necesariamente tenemos que dirigirnos a la última cena, en donde Jesús se hizo pan para nosotros y nos anticipó su muerte y resurrección. Celebrar la Eucaristía es el centro de la Iglesia, de nuestro ser cristiano y, por supuesto, de nuestro ser episcopal. Como consecuencia lógica, San Lucas menciona como pilar de la existencia cristiana las oraciones, sin decir lo que son, pero por el contexto podemos decir que pone de relieve algo fundamental. La oración, por una parte, debe ser muy personal. La oración es unirnos en lo más profundo a Dios. Debe ser mi lucha con Él, mi búsqueda con Él, mi agradecimiento a Él, mi alegría con Él, mi fortaleza y mi valentía por Él y para Él. Sin embargo, la oración
nunca es solamente algo privado, sino siempre y esencialmente es un nosotros de los hijos de Dios. Solo nosotros nos abre el acceso al Padre, como Jesús nos enseñó a decir, Padre nuestro. Si excluimos a alguien, ya no es oración cristiana. Así, orar, en última instancia, no es una actividad entre otras para un obispo. Recordemos que para los sucesores de los apóstoles, predicar y orar es lo esencial. Para lo demás, administrativo, organizativo, etcétera, buscaron a otros hombres virtuosos, a los diáconos, que tan indispensables son para la edificación de la Iglesia. Felicidades y que tu episcopado aquí sea fecundo siempre. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos al Señor para que con su Espíritu santifique a la Iglesia y por su medio y por medio de sus ministros la ilumine y la gobierne. Para que Dios derrame en su Iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa, los obispos y los sacerdotes ejerzan fielmente su ministerio, vivan siempre el amor a la verdad y el celo por la salvación de los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro hermano Monseñor Maximino Martínez Miranda, designado como obispo auxiliar de nuestra diócesis de Toluca, con su esfuerzo edifique entre nosotros la Iglesia, cuerpo de Cristo, y en comunión con nuestro obispo diocesano Francisco Javier, permanezca siempre en la unidad eclesial bajo la autoridad del sucesor de Pedro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios infunda en el corazón de los gobernantes la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reine en el mundo la justicia, la igualdad y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestras familias vivan en unidad, nuestros jóvenes se conduzcan por el camino de la verdad y los niños crezcan en el amor a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que estemos siempre atentos a honrar tu nombre y acoger tu palabra como la única que salva. Que no nos limitemos a proclamar el Evangelio, sino que lo vivamos también con nuestras obras, para ser así verdaderos discípulos de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Él será para nosotros bebida de salvación. Hagan oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el fruto de esta obra salvadora por el ministerio de tu Iglesia sirva para la salvación del mundo entero por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de la salvación, sino que obras con providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Los cielos
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con mi hermano Francisco Javier, obispo de esa iglesia, conmigo en digno servo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro.
Cristo con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiando plenamente en Dios nuestro Padre, le decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Como hermanos compartimos un saludo de paz. Señor Nuncio, la paz sea con usted. Chabollita, la paz sea contigo. La paz sea contigo, Carlos. Maxi, la paz sea contigo. Igualmente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. Para la comunión se acercarán los señores obispos al altar para participar del cuerpo y sangre de Cristo por intención. Los sacerdotes que están en las naves laterales como en el pasillo central van a bajar los señores diáconos con el cáliz y la patena para que ustedes se acerquen haciendo fila a donde ellos se encuentren para que comulguen también bajo las dos especies. Les pedimos a los sacerdotes que después de comulgar nos ayuden a dar la comunión a los demás fieles. Los demás fieles pueden hacer, si van a comulgar, dos filas en el pasillo central y una fila en los pasillos laterales. El cuerpo y la sangre de Cristo. Pero demos un momento a que se acerquen primero los presbíteros el cuerpo y la sangre después de Cristo. los laicos, por favor. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Ya no falta nadie.
De pie, por favor. Que esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin de la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse un momento. Ahora va a tener a bien dirigir unas palabras Monseñor Maximino, obispo auxiliar. Primero que todo, doy gracias a Dios nuestro Padre, que me ha querido llamar a colaborar en su reino como sucesor de los apóstoles. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que, como se decía en su palabra, de ser reconocido por San Pedro como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, diríamos el Emmanuel, Dios con nosotros. Doy gracias a mis hermanos cardenales, don Norberto y Carlitos, muchas gracias por su presencia. Al Santo Padre Francisco, su representante, que con mucho gusto ha estado aquí con nosotros, Franco Capola, que siempre ha estado también cerca de nosotros. A mis hermanos los obispos, que de las diferentes diócesis se han hecho presente aquí, porque creo que, como yo, ellos también han sentido esa fraternidad. Los he tenido siempre muy cerca de mí, no solamente como hermanos en el episcopado, sino también como amigos. A todos los sacerdotes que vienen de Ciudad Altamirano y de aquí de Toluca, muchas gracias por su acompañamiento, los de Ciudad Altamirano, que pues en todos los momentos he sentido su apoyo, sobre todo en los momentos más difíciles de mi vida. A los de Toluca, porque pues aquí he nacido como sacerdote un 10 de septiembre de 1979, en esta catedral se nos estaba impartiendo en orden sacerdotal por medio del primer obispo de esta diócesis, don Arturo Vélez Martínez. Doy gracias a las hermanas religiosas, a los hermanos también que colaboran en la evangelización, a todos ustedes, hermanos en la fe. Ciertamente, como nos dice el Papa Francisco, el ser obispo no es llevar a cabo una carrera eclesiástica, sobre todo para vanagloria, porque sería vana la gloria, ¿verdad? Sino es un regalo de Dios para servir a su pueblo. Y por eso, cuando se me hizo este llamado de colaborar como auxiliar de esta diócesis, con gusto vengo a servir. Le decía al nuncio, si ahí ahora hago falta y si soy útil, pues con todo gusto acepto, puesto que es de donde nací, podré compartir un poquito de lo mucho que he recibido. Así, pues como obispo nací en Ciudad Altamirano y agradezco a todos los que han venido a acompañarme, no solamente físicamente, sino con su oración, para que sepa ser fiel a Dios, cumplir la misión que se me confía. Y como nos decía en la homilía el cardenal don Norberto, con esas fuertes columnas, el poder perseverar en la misión que el Señor me ha confiado y que de diferentes maneras se manifiesta en el mandato misionero, según San Marcos, pues para enseñar, ¿verdad? Ir enseñar a todas las gentes, el que crea y se bautice se salvará.
para anunciar, mejor dicho, para pues también anunciar este evangelio y llamar a ser discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Sea a todas las gentes, a todas las criaturas, hagan que sean mis discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuesta a veces lo que nos dice San Juan: así como el Padre me envió, los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados. A los que no se les perdonen les quedan sin perdonar. Qué importante es santificar al pueblo de Dios. Pero sobre todo, cuesta trabajo ser testigos del Señor, como lo dice a través de San Lucas. Ustedes serán mis testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta los últimos rincones de la tierra. Y esto es el mandato misionero del Señor. Ser testigo, pues podría decir hoy, pues puedo yo testimoniar de que el Señor nos ama, de que la vida pues está en sus manos. Sobre todo un 5 de marzo del 2015, después de mi accidente, me decía el doctor: tienes el 85% de salvarte, el 15% de que te quedes aquí, ¿verdad? En esta operación, en esta intervención quirúrgica. ¿Qué dices? ¿Aceptas que te operemos? Y les decía de inmediato, creo que me dio 5 segundos para contestar: Señor, en tus manos estoy. Si te sirvo un poco más, pues ilumíname para poder hacerlo. Y así con gusto acepté esa operación, que pues me detuvo casi 4 meses inactivo, no tan inactivo porque allá me iban a visitar el seminario, el consejo, el colegio, y continuamente pues teníamos que estar pues al tanto de todo y participando en todo. Por eso pues nunca me sentí desligado de esta diócesis que me vio nacer como obispo, y que pues por eso podría decir que como obispo es el primer amor, que después de estar ahí regreso a la casa donde salí como sacerdote. Aquí nací como sacerdote, en esta catedral, en este lugar, ¿verdad? Hace 38 años, que pues ahora mis compañeros a veces manifiestan, o algunos, pues qué bueno que regresas, aunque ya pues con algunos problemas, ¿verdad? Físicos, te hace un poquito destartalado. Les decía, estamos, ¿verdad? Estamos los 9, bueno, uno se fue por delante, ¿verdad? Pero quedamos 8 y estamos igualitos los 8, ¿verdad? Creo que vamos caminando, y así, pues yo les pido, sobre todo como nos ha enseñado el Papa Francisco, recen mucho por mí, para que sepa responder a la misión que el Señor me confía y sea un obispo para el pueblo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga a todos y que sigamos en comunión con todos, como dice el plan de pastoral de Altamirano, casi similar a las 4 columnas que nos presentaba el cardenal don Norberto. El perseverar, reconociendo que somos hijos de Dios, el que podamos compartir lo que Dios nos da, segunda fase, y la tercera, la comunión. Hablaba mucho de esta comunión, claro, fortalecidos con el pan eucarístico, ¿verdad? La fracción del pan, que la oración nos siga uniendo, y que esta siguiente etapa que va a iniciar en enero y que hemos programado, ¿verdad? Donde la fuente es la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne, donde nos llevará a conocer más a Jesús y a fortalecer nuestra fe, como se nos dice en Evangelii Nunciandi, sobre todo en la carta del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Donde pues la fe se fortalece dándola, que así podamos continuar nuestra misión en comunión. Muchas gracias a todos.
De pie, por favor, vamos a recibir la bendición solemne. Empieza su... Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del adviento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Alimentados por la palabra y por el cuerpo de Cristo, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. ¿Podemos ir en paz? Demos gracias a Dios. El señor obispo diocesano Francisco Javier Chaboya Ramos y el obispo auxiliar Maximino les invita a todos los cardenales y obispos a participar en la comida en el seminario, igualmente a todos los presbíteros y fieles laicos. Están cordialmente invitados. ¿Otras palabras? Podemos comunicar a la diócesis de Ciudad Altamirano. Ahí levanten la mano quienes están de la diócesis de Ciudad Altamirano y sacerdotes. El administrador diocesano, mientras rogamos para que pronto tengan un obispo ordinario, es el señor obispo don Monseñor Salvador Rangel, que es ahora el obispo ordinario de Chilpancingo, para que cualquier cosa estén en comunión con él, y yo estaré también pues comunicando lo que sea necesario. Gracias.